Qué linda alabanza, de gloria en gloria te veo, ¿eh? Quiero ser más como tú, más a tu imagen. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Estamos listos entonces? Muy bien. Yo creo que todos van a compartir este criterio, esta experiencia. Qué maravilloso conocer el amor de Cristo. ¿Sí o no que es así? Cuando uno entendió el mensaje de salvación y que cuánto nos ama el Señor y que experimentamos ese amor, no hay palabras, es toda una maravilla. Y eso lo tenemos claro en nosotros. Pero en la medida que estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que Jesús nos ha salvado para ser más como Él. Y eso es, sin palabras, extra maravilla. El hecho de que Dios nos ha amado es tan grande, pero que el Señor quiera que seamos como Él es lo máximo que podemos entender en cuanto al mensaje de la Escritura. Ese es el llamado supremo que la Biblia nos hace, ser como Jesús. Por eso el corazón del apóstol Pablo se inquietaba cuando veía que eso no era realidad en la vida de los creyentes. Ustedes recordarán esta frase, por ejemplo: hijitos míos, dice el apóstol, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El corazón de Pablo, inquietado, desesperado, angustiado, cuando no veía que Cristo era formado en la vida de quienes escucharon el mensaje de salvación. Y aquí se refiere a una iglesia, y este es el mensaje para nosotros también, que somos la iglesia en nuestro tiempo. Y eso está en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso desea el Señor para con nosotros. Oremos. Amado Padre, venimos ante ti para agradecerte por tu enseñanza, por el consuelo de las Escrituras, por el ánimo para perseverar en tus caminos, por la esperanza tan grande que depositas en nuestro corazón y por este gran llamado, Señor, a ser como tú. Que tú nos bendigas para entenderlo, para guardarlo, para vivirlo, lo que hoy escuchamos. Gracias, Padre, por tu santa palabra y por tu pueblo que se une a escuchar, se une a adorar, se une a buscar tu rostro, se une con el deseo de ser como tú. Amén. Amén. Y en esta mañana voy a exponer algunas verdades de ser como Jesús. La Biblia habla mucho de esto y he escogido 3 por ahora. Por lo menos vamos a ver estas 3. En primer lugar, la Biblia nos desafía a ser como Jesús en su encarnación. Quisiera que usted tenga sus hojitas listas. Ahí están los textos. Yo voy a leer en una versión, la NBI, pero aquí tenemos de la Reina Valera, así para que me vaya siguiendo. Y el primer punto que usted tiene que ir llenando ahí es ser como Jesús en su encarnación. Ahora, cuando nosotros escuchamos ser como Jesús en su encarnación, esto suena como que es también esto para los cristianos. Asusta cuando escuchamos que debemos ser como Jesús en su encarnación. Uno se pregunta, pero si la encarnación fue un hecho único, un acontecimiento totalmente tan particular y que no puede ser imitado porque lo hizo Jesús, tomó una humanidad, la nuestra, y esa no se vuelve a repetir. Bueno, la Escritura dice sí y no. Sí, en el sentido de que el Hijo de Dios tomó nuestra humanidad, Jesús de Nazaret, lo hizo una vez para siempre, sin la posibilidad de que se vuelva a repetir. Pero no, ¿en qué sentido? En que somos llamados a seguir a Jesús
porque lo que refleja en la encarnación es su humildad. Y de esto vamos a ver. Entonces Pablo habla al respecto. Usted tiene el texto ahí. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, ya de plano nos está diciendo que imitemos, que tengamos este sentir como Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué le parece? Entonces, es posible que seamos semejantes a Jesús en su encarnación, porque el llamado que nos hace Pablo es ese. En otra versión dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el texto nos dice que Cristo no se aferró ¿a qué? A sus privilegios como Dios, sino que puso su interés por el hombre necesitado por encima del suyo. Así vemos entonces su carácter divino. ¿Cuál es su carácter divino? Que se identifica con el débil, con el desamparado, hasta el punto de ¿qué? Hasta el punto de sufrir él mismo el destino de ellos, la muerte, y en la cruz. Pero ¿cómo más puedo entender que la Biblia me llama a ser semejante a Jesús en su encarnación? Bueno, como les dije, aquí tiene que ver lo importante de lo que significa la humildad de Cristo. Para que Jesús haga esto, que no escatimó, siendo Dios en su gloria, en su trono, sin necesidad de nada, tomó lugar, dice la Biblia, en la historia de la humanidad, haciéndose como nosotros, hombre. Y aún ahí, para servirnos, como siervo, dice, humillándose a sí mismo, y fue obediente hasta la muerte y la cruz. Ahora, quiero que usted me siga en el texto de Filipenses, unos versos antes de este texto que acabamos de leer, para entender cómo, en forma práctica, podemos ser o debemos ser como Jesús en su encarnación. Filipenses 2, 3, vamos a leer, y el 4, dice así: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Ahora entiende, aquí Jesús habla, o el texto nos dice, sobre la humildad, con humildad. Y luego en el versículo 5 vemos que dice Pablo: así imiten a Jesús, que no buscó lo suyo propio, ni estimó aferrarse a ello, sino que su mente, su corazón era por el otro, y dejó su gloria para servirnos, dejó su gloria para bendecirnos. Y Pablo quiere ayudarnos a entender que debemos ser como Jesús en estos aspectos. En primer lugar, mire lo que dice: no hagan nada por ambición personal. Eso es lo que dice en cuanto a contienda. No luchamos nosotros, hermanos, muchas veces con estos asuntos tan personales, ambiciosos, y que produce contienda. Y Pablo dice: no hagáis nada por contienda, nada por ambición personal, ni tampoco por algún sentido de vanagloria, por ganarte favores. Y bueno, aquí la Biblia dice que si cada uno piensa nada más que en sí mismo, ¿en qué sentido van a ser semejantes como Jesús?
¿En qué sentido va a haber, digamos aquí, unidad entre ustedes? Los cristianos no deben ser movidos por vil vanidad, por motivos egoístas, buscando su propio honor, su propio prestigio, buscando sus propios derechos, sino deben ser, aquí dice Pablo, como Cristo. Leyendo el contexto en el capítulo 1 del verso 15 al 16, vemos que habían predicadores o pastores o gente que creía ser como apóstoles, y dice que ellos se comportan así, son falsos maestros, y lo que más les importa es ese asunto vanidoso. Lo hacían todo por competencia, por vanidad, por vanagloria, por prestigios personales, y aún así predican el evangelio. Y Pablo dice: no me importa si predican el evangelio, con tal que el evangelio sea predicado, pero ellos lo hacen por ese sentido. Nada hagamos por contienda o vanagloria. Entonces el apóstol Pablo nos da el ejemplo de Jesús. Miren, Jesús no fue así. Él puso por debajo su propio interés para preocuparse por el interés de otros. ¿Y cuál era la situación de nosotros, desamparados y débiles? Y Jesús, viendo esa necesidad, deja su gloria, toma nuestra humanidad para bendecirnos. En ese sentido debemos ser como Jesús. Eso significa encarnarse, significa identificarse plenamente con el otro, ya no pensando en mí mismo. Y eso quiere decir que nada voy a hacer por vanagloria, por buscar algún tipo de honor, prestigio, privilegios, ni tampoco por algún sentido de contienda, como aquí dice, por alguna ambición personal. Lo lindo de esto es que Pablo, al continuar escribiendo la carta, pone otro ejemplo, y la pone el ejemplo de Timoteo, su hijo amado en el Evangelio. Quiero que usted me siga en la escritura de Filipenses capítulo 2 y saltemos al versículo 19 al versículo 21, y mire lo que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, para saber cómo están. Y el 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren a Timoteo imitando a Jesús. Y la Biblia nos describe, en la voz de Pablo, que este Timoteo se interesaba sinceramente por otros. Y el versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio. Miren, esa es la naturaleza del hombre, buscar siempre lo nuestro, nuestro beneficio, todo es nuestro. ¿Es así o no es así? Así dice la Escritura. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora fíjese esto. ¿Qué significa lo que es de Cristo Jesús? Significa preocuparse por los de los demás, así como Él se preocupó por nosotros y dejó toda su gloria para bendecirnos. También nosotros, ¿en qué sentido debemos despojarnos de aquello que nos ata, nos estorba para servir, para bendecir a otros? ¿Me explico? ¿Verdad? La Biblia es clara. ¿Podemos ser como Jesús en la encarnación? Sí. ¿Cómo? En nuestras relaciones no nos debemos manejar por ninguna cosa vanidosa, por ninguna ambición personal, por nada que traiga contienda, sino que esté dispuesto a pensar en el otro, y por tanto cuando lo hago soy capaz de desprenderme en su estado cómodo. ¿Qué es lo que le gusta a usted tanto y no le permite bendecir o ser de bendición para otro hermano? ¿En qué está tan cómodo usted? ¿Su bolsillo? ¿Su tiempo? Seamos como Jesús, seamos como Timoteo, que dice la Biblia que tan sinceramente se interesa por los demás.
porque siempre busca lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué es buscar de Cristo Jesús? No interesarse por uno, sino por otro. Identifíquese, hermano, con los que hay que bendecir, con los que están necesitando de nuestra ayuda, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la humildad. ¿Sabe qué significa humildad aquí? Humildad significa no centrar la atención en uno mismo. ¿Qué es humildad? No centrar la atención en uno mismo. Y ejemplo tenemos al Señor Jesús. Por eso dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Él, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estaba pensando en algunas cosas en las que podemos practicar esto. Por ejemplo, dentro del contexto usted va a encontrar lo siguiente: quiere encarnar o ser como Jesús en la encarnación, quiero decir, niéguese a hablar mal, niéguese a hablar de forma negativa de los hermanos. Escuche con paciencia y dedique el tiempo suficiente a otro para poder responder a su queja, a su dolor, a su necesidad. Tal vez sea interrumpir algo importante en su vida, algún quehacer, alguna responsabilidad, para dedicarse a ayudar en medio de los problemas que otros tienen. Seamos como Cristo en su encarnación. Quiero seguir avanzando, hermanos. En segundo lugar, la Biblia también nos dice que seamos como Jesús en su servicio, que va de la mano con la encarnación. Entonces pasamos ahora de la encarnación a la vida entregada al servicio. ¿Usted recuerda el aposento alto donde Jesús pasó su última cena, su última noche, por así decirlo, con sus discípulos? Y que durante esa cena Jesús se quitó su manto, tomó una toalla y se la puso en su cintura, luego también tomó agua y empezó a limpiar, a lavar los pies de sus discípulos. ¿Se acuerda esa escena? Y cuando Jesús terminó de hacerlo, mire lo que dijo. Vamos a Juan capítulo 13, usted tiene aquí en su hojita, versículo 14 y 15. Fíjese lo que dice Jesús después de este acto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En otra versión dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto esto como ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Se fija? Entonces acá somos llamados a ser como Jesús en el servicio. Y el tema del servicio, creo que para la mayoría es un asunto muy difícil. Lavar los pies. ¿Ha lavado usted los pies de alguien? De mi mami, pero porque lo hizo porque si no aguantaba, ¿verdad? De mi esposa, también lo hizo porque, no, digo nomás. Pero lavar el pie o los pies ajenos, venga Santiago para lavarle los pies, eso no se ve. Pero literalmente no es el asunto de lavar los pies de los demás. Aquí hay una enseñanza más profunda. Pero Jesús nos llama a imitarle a Él en el servicio. Mire, querido hermano, en nosotros hay algo heroico cuando surge la necesidad dentro de la familia de ayudarle, de darle comprando algo importante. Lo hacemos. Y detrás de eso quedamos bien vistos.
Ay, cómo me ayudó el hermano Ivancito, el ni sé cuánto, y qué bacán, qué buen dato, qué buena gente. ¿Cómo se preocupa? Pero otra cosa es hacerlo donde nunca va a encontrar algún tipo de aplauso, alguien que lo vea, alguien que le dé ese sentido de bienestar por las palabras de qué bueno que eres tú. Lo que quiero decir, hermanos, lo que frecuentemente entorpece nuestro deseo de servir a otros, es nuestra tendencia natural a buscar algún beneficio personal. Si es que eso me da algo, lo hago. Si es que eso me beneficia en algo, lo hago. ¿Es así o no es así? ¿No es esa nuestra tendencia natural? Otra vez a buscar nuestro beneficio personal. Y así nos manejamos, aún dentro de la familia. No es así. Ah, sí, muy bien, sí es. Porque ya le iba a decir, por favor. Muchas veces servimos a los que nos pueden demostrar gratitud. Servimos a los que nos pueden ayudar en algún proyecto. Servimos a los que nos pueden añadir algún tipo de prestigio. Y eso queda bien para nuestra vida. Así nos manejamos. Sin embargo, rara vez servimos a aquellos que no tienen absolutamente nada que darnos. Y ese es otro tema. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús, cuando lava los pies de sus discípulos, en primer lugar, lo hace en un ambiente netamente doméstico, en el seno del hogar. Sí. Y para rematar, ¿quiénes eran los que debían lavar los pies? Eran los sirvientes, los esclavos, lo que hoy llamamos los empleados o empleadas. Y un esclavo tenía automáticamente que limpiar o lavar los pies. Pero Jesús aquí entra en acción y en esa escena doméstica Jesús lava los pies y los discípulos se incomodaron. ¿Cómo el Señor, qué vergüenza, puede hacer esto por nosotros? Pero finalmente les lavó los pies. Y una vez que terminó dijo: hagan lo mismo como yo he hecho con ustedes. Y eso se requiere humildad. Y al entender que se trata dentro de un asunto doméstico, un buen pastor, Christopher Shaw, el que tiene un ministerio de desarrollo cristiano, él dijo algo, o haciendo un comentario sobre este servicio doméstico. Él dice lo siguiente: el hogar ofrece las mejores oportunidades para servir, abundan a cada instante, y no solamente esto, sino que también es el lugar donde más podemos aprender acerca de lo que significa ser un siervo. Dentro del ambiente del hogar, nadie nos va a dar una medalla por servir a nuestra familia. Tendremos que aprender lo que es servir en situaciones donde el agradecimiento de los demás ya está implícito, no se expresa. Debemos escoger el servicio cuando francamente nos gustaría más descansar, estar cómodos o haciendo algo diferente. Tendremos también que aprender a ver las necesidades de los demás sin que se nos pida que sirvamos. Lo que está diciendo que esto debe ser natural también en nosotros. Y cuando Cristo dijo que hagan lo mismo, así como yo lavé sus pies, no debemos aplicarlo de forma literal, lavar los pies a los demás. Esto hay que transponerlo a nuestro sentido cultural. En ese tiempo, eso debían hacer los sirvientes. Pero en nuestra cultura, ¿qué significará lavar los pies? O sea, es un servicio
que para muchos parece ser humillante, denigrante, que, ay no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué cosas usted puede hacer por los demás que implica este tipo de servicio? Y donde no le vean, o donde usted no lo vea como algo que se rebaja a los demás, como algo que sea indigno de usted, ¿qué cosas? Piénselo. Esposos, ¿qué harán? Y entre nosotros, los hermanos de la fe, ¿qué cosas? Yo recuerdo el ejemplo de un pastor que fue a visitar a una familia. Cuando llegó a casa, su esposo había salido de viaje y llegaría después de 2 días. Su esposa estaba enferma. Entonces el esposo, viendo esa situación, fue a llamar al ejército, a traerle a su esposa, y juntos limpiaron su hogar, tomaron la escoba, lavaron los platos, hicieron que comer y le dieron esta bendición a esta familia. Y los comentarios empezaron: el pastor cogió la escoba. ¿Qué estaban pensando esos hermanos? ¿Que eso no se puede hacer? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué cosas en nuestra cultura va a bendecir? ¿Qué es servicio? ¿Cómo podemos servir a los demás? Piénselo. Hermanos, según lo que nos dice la Escritura aquí, este tipo de servicio es el que verdaderamente impacta. Es aquel donde dejamos a un lado el prestigio que tenemos, o la autoridad que tengamos, o cualquier posición que tengamos, y nos dedicamos a imitar a Jesús, sirviendo simplemente por el gozo de servir. Ahora bien, quiero terminar con esta verdad. En el mismo libro de Juan que estábamos leyendo, Juan capítulo 13, aquí hay algo importante que necesitamos comprender. Juan, vamos al capítulo 13, y vamos a leer unos versículos antes. Capítulo 13. Muy bien. Vamos a leer el versículo 3. Mire lo que dice. ¿En qué contexto se dio el lavamiento de pies de Jesús? Dice la Biblia que en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, y el resto de la historia ya sabe. Lavó los pies. Pero es interesante entender el estatus espiritual en que Jesús estaba tan consciente, y esto nos va a ayudar a nosotros a ser mejores siervos. ¿Qué es lo que Jesús entendió según el versículo 3? Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, Jesús estaba en su plenitud, no tenía falta de nada, estaba lleno y pleno, y que Él regresaría a su lugar donde Dios y a reinar para siempre. Entonces, esa verdad, esa conciencia espiritual hizo posible que Jesús no pensara que se rebajaría, que se estará humillando, ay de mí pobrecito, que pierde su autoridad, ¿qué van a decir los demás? No, Jesús no pensó eso. Para servirles y lavar sus pies,
porque ellos estaban sucios, incómodos. Nadie les había lavado. Y Jesús vio eso y lo hizo. Lo que quiero decir es que la Biblia nos dice que en Cristo estamos completos, plenos. No tenemos falta de nada ni ninguna necesidad. Tenemos su amor. ¿Qué necesita usted para servir a los demás? O mejor dicho, si usted desea servir a los demás y está preocupado que al hacerlo pierde autoridad, pierde prestigio, pierde, no sé, su autoestima, se baja su autoestima, tiene miedo a lo que le van a decir los demás, ya no piense así, porque Cristo lo tenía todo también. Y Él no tenía, yo no pierdo en nada, al contrario, bendigo a los otros. ¿Usted qué va a perder si tiene que coger la escoba? Si tiene que lavar los platos, si tiene que servir a los suyos en su hogar. Y a veces nos dejamos ver la cara en cosas tan pequeñas. Si todos estamos en la mesa, cómodos para comer, nadie se quiere levantar para coger el salero o si necesitamos salsa, ¿qué decimos? Oye, pásame la salsa. Pero otra cosa es que usted, viendo esa necesidad, por pequeña que parezca, toma o se para, obtiene lo que necesita y brinda a los demás. Eso habla mucho de usted. Y aún en esas cosas pequeñas, aunque le parezca, es ser como Jesús. Aunque no lo parezca, es ser como Jesús. Y hay muchos, y el hogar es el ambiente más, digamos, es la escuela donde podemos adiestrarnos para servir a los demás. Y aquí en la iglesia, ¿cómo debemos servirnos? Recuerde, ¿qué le incomoda? ¿Qué pensamientos tiene? Que si piensa que hay que servir, le van a estorbar para hacerlo. Pero somos llamados a lavar los pies de los demás. Y en nuestra cultura, lavar los pies significa muchas cosas. Piénselo. Sí, hermanos. Vamos a ver el tercero. Ahora pasamos de ser como Jesús, de la encarnación y del servicio, vamos a pasar a su amor. En tercer lugar, debemos ser como Jesús en su amor. Y esto está en Efesios 5:2. Si usted me sigue la hojita, dice lo siguiente: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué lindo. Lleven una vida de amor, dice el apóstol Pablo, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Miren que la escritura acá, otra vez Pablo, nos dice que debemos ser como Jesús en su amor, semejantes a Cristo en su amor. Quisiera que usted lea el versículo 1 porque nos ayuda también a profundizar este llamado a ser como Jesús en su amor. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí viene el mandamiento: andad en amor como también Cristo nos amó. En primer lugar, con el tema del amor, Pablo se asegura y dice lo siguiente: si nosotros somos el objeto del amor de Dios, porque dice que somos hijos amados. Mire cómo Pablo empieza. Dice, sed imitadores de Dios, y para que lo seamos nos recuerda, somos hijos amados. Entonces, si somos el objeto del amor de Dios, que somos hijos amados, estaremos más deseosos de imitar
a quien nos ama. ¿Quién nos ama? Dios. Imite su amor como hijos amados. San Agustín decía: los hijos de los hombres aman el mal, los hijos de Dios aman el bien. Lo que él quería decir, que amamos a Dios porque somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, nos amáramos a nosotros mismos, amáramos a este mundo y no tendríamos la necesidad de imitar a Dios. Pero acá Pablo dice: recuerden, ustedes son amados, amados. ¿Y cómo no vamos a imitar el amor de quien nos ama? En segundo lugar, con esto Pablo quiere decir que los demás entonces deben ser el objeto de nuestro amor. Así como nosotros somos el objeto del amor de Dios, ahora que tenemos su amor, los demás deben ser el objeto de su amor. ¿Me explico? Sí. ¿Qué deben ser los demás? El objeto de nuestro amor. Porque nosotros también lo somos de Dios. Y como somos sus hijos, imitamos su amor, así que amamos a otros. Y por eso Pablo dice: andad en amor. Significa vivir constantemente en amor. Ese sea nuestro caminar. Entonces, en tercer lugar, el amor de Dios es la norma de nuestra vida. Es la norma de nuestra vida, que sea Él, ese tipo de amor, el que nos caracterice en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestra conducta. Porque cuando Pablo dice andad, significa vivid, esa es la norma. Así que el amor de Dios debe invadir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Eso está diciéndonos. Pero este amor tiene esta esencia, es el amor del Calvario. Entienda bien que el amor verdadero es el amor del Calvario. Y Pablo, para que entendamos la profundidad del amor de Dios sobre sus hijos, él nos dice: como también Cristo nos amó. Ese es el amor más bello, el verdadero. Entonces, el amor del Calvario es el amor voluntariado, el amor que toma la iniciativa, pero a la vez es el amor sacrificial. Y por tanto, dice la Biblia, que es agradable a Dios. ¿Sabe cuál amor es agradable a Dios? El amor voluntario y sacrificado. Ese es el amor que es agradable, que tiene buen olor para Dios. Pero el amor sin Dios es el amor que tiene mal olor, que no beneficia, que no ayuda, que no bendice. Y aquí nos está hablando de la cruz, el amor del Calvario, porque dice la Biblia: así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y es importante esta palabra entregó. Si usted lee el versículo 9 del capítulo 4 del mismo libro, se repite esta palabra entregó, pero mire a qué se refiere. Capítulo 4, versículo 19 dice: los cuales, para hablar de nuestra vida pasada, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es la misma palabra, entregaron, que se aplica a Cristo. Ahora, miren esto. Este es el contraste. Sin Cristo, ustedes dicen cómo se entregaban a todo tipo de placeres pecaminosos. Y la idea de entregarse, ¿qué significa? Se derramaban, no tenían límites, con todas las de ley, como dicen algunos. Pero así también, como antes, sin Cristo, ustedes no guardaban distancia, límites, eran dados absolutamente a cualquier tipo de placer. Se entregaban a los pecados, dice aquí. Así también Cristo, dice ahora, se entregó a sí mismo, pero lo que está entregando es su amor ilimitado.
¿Y qué pasa con nosotros? Cuando se trata de amar, nos reservamos. ¿Sabe por qué? Porque el amor verdadero tiene un gran precio. El precio de Cristo fue la cruz, el Calvario. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Qué nos impide amar como Jesús? Que, en otras palabras, nos lleve a sacrificio. Su bolsillo, su tiempo, su prestigio, sus vanidades. Piénselo. Pero este es el amor verdadero, el amor sacrificial, y es el amor que es agradable a Dios. Y dice la Biblia también que fue por amor al Padre, porque en el versículo al final dice que fue ofrenda, es decir, voluntario, sacrificio, que se entregó todo por amor a Dios, porque quiso cumplir la voluntad del Padre. Y Jesús en el Evangelio de Juan constantemente nos enseña cuánto amaba al Padre. Todo lo que yo hago es por amor al Padre. Entonces, hermanos, cuando se trata de amar al hermano, piense que el motor es porque usted ama a Dios, por eso le va a amar. Y cuando ama a Dios, no hay nada que nos impida sacrificar y que seamos voluntarios para amar, sin la necesidad de que se nos obligue a hacerlo. Ese es el amor del Calvario, que se entrega, que se da sin reservas. Ahora usted me dirá, y estoy de acuerdo con usted, amar, querido hermano, es difícil. Sí, hay algunos hermanos difíciles de amar. Así es. Hay algunas personas difíciles de amar. ¿Habrá algún hermano o hermana difícil de amar? Puede ser que sí. Pero Dios no dice, sí, difícil de amar a ese hermano. Vete otro para que ames, búscate otro, no, déjale nomás. No, Dios no está pensando si es difícil o no, nos dice amar y punto. Y usted sabe muchas verdades sobre amar a quienes es difícil. Si tiene sed, dale veneno. Dale veneno. No. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, haz que siga teniendo hambre. No. Y quiero aplicar el amor de Cristo en el contexto. Aquí van algunos para recordar esta semana. En el contexto de Efesios, amar como Cristo significa: controla tu lengua, habla la verdad siempre y úsala para bendecir, para edificar. Por eso Pablo dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, y significa controla tu lengua, habla la verdad y usa tu lengua para edificar la vida de los demás. Número 2, controla tus manos, respeta la propiedad. Por eso dice, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje responsablemente y hágalo para compartir. Entonces, controle sus manos, respete la propiedad y trabaje para compartir. Pregunta, ¿quién hoy en día trabaja para compartir? Eso es algo loco, nadie lo va a hacer. Imagínese usted buscar un empleo o dedicarse a trabajar para compartir con otros. Claro, usted estará pensando, claro hermano, eso sí es bien, está bueno, porque compartir está pensando con su familia. No está limitando el pasaje a la familia. Y es correcto que los hijos trabajen cuando ya son adultos y todavía viven en casa y apoyen, ¿verdad? Tenga mamita, aquí está para la comida, qué sé yo, alguna cosa. Tenga para el agua, para la luz, que ahora ya está subiendo.
pero trabajar para compartir con otros, eso es fuera de remate. Pero la Biblia dice así: controla tus manos. 3, trata a otros con amabilidad y no actúes con motivos movido por la malicia o por la ira. Es lo que nos dice el contexto. Trata a los demás con amabilidad y no actúes movido por la malicia o por la ira, porque ahí no obra, que dice la Escritura, ahí no obra la justicia de Dios. Muy bien. Y también dice: sé compasivo, perdona como Dios te ha perdonado y no te vengues, no te desquites, no te preocupes por eso. Perdona. Y perdonar es pensar cuánto Dios me ha perdonado y cómo Él me ha tratado con compasión. Así también trato a mi hermano con compasión. Entonces, hermanos, estos sucesos en la vida de Jesús muestran con claridad lo que significa parecernos o ser semejantes como Él. Identificarnos con el necesitado, la encarnación. Lavar los pies, servir a los demás. Y por último, el Calvario, amar voluntaria y sacrificialmente a otros. ¿Qué les parece? ¿Podemos ser como Jesús? La Biblia dice que sí, y nos va mostrando cómo hacerlo. Seamos como Jesús en la encarnación, en el servicio y en el amor. Amén. Oremos. Siempre nos maravilla tu palabra, Señor, y nos desafía tanto. Pero qué lindo llamado, qué grandioso es este llamado para nosotros. Que tu Espíritu, de gloria en gloria, nos ayude a ser como tú, Jesús. Pedimos tu misericordia, la fortaleza que necesitamos, y gracias porque tu palabra es clara para nosotros. Que tu pueblo se aliente a tener esta semejanza contigo en lo que hoy hemos aprendido. Que en esta semana podamos obrar de esta manera, Señor, tomando la iniciativa para amar, buscando siempre la oportunidad para bendecir, sirviendo como tú lo hiciste. Gracias, Jesús. Amén.